Ok. Muy buenas tardes para todos. Espero que nos estén escuchando muy bien. A Diana, al programa de Girardot en Administración y Salud en el Trabajo, a Joan, a Luis Carlos, a Miguel Cárdenas, a Paula, coordinadora de Girardot, a todos. ¿Todos nos escuchan bien? Bueno, entonces vamos a dar inicio al conversatorio en formación de calidad académica. Digamos que es una serie de conversatorios que se vienen realizando desde la coordinación de docencia de la Vicerrectoría Académica. Eh, en, esta ocasión, en esta ocasión nos correspondió a Zipaquirá en el mes de agosto dos conversatorios. El primero, el día de hoy, que va a estar a cargo de la profesora Gina Fuentes, que más adelante haremos un recuento muy rápido de la trayectoria y de la actividad que ella desempeña acá en el Centro Regional Zipaquirá. Entonces, digamos que en ese orden de ideas les decía que estamos dando inicio al primer conversatorio de sede Zipaquirá, eh, y el segundo será dentro de 8 días, que estará a cargo del director del Centenal, que es el señor Fran Ramos. Eh, entonces, en ese orden de ideas, vamos a dar inicio a nuestro conversatorio del día de hoy, que lleva por título Riesgo psicosocial en el entorno laboral, y como les decía anteriormente, es dirigido por la profesora Gina Puente Rojas, que es psicóloga. Ella es magíster en seguridad y salud en el trabajo, y pues va a ser todo un recuento de los diferentes riesgos que se ven en el entorno laboral desde la perspectiva del tema psicosocial. La dinámica pues del conversatorio va a ser de la siguiente manera. Va a hacerse la exposición de los diferentes temas contemplados a cargo de la profesora, y al final vamos a tener una sesión de preguntas. Entonces, vamos a solicitar muy comedidamente mantener los micrófonos cerrados a partir de que del momento que la profesora Gina empiece a hacer su intervención. No sé si hay alguna pregunta, inquietud, antes de dar, digamos, inicio ya de lleno al conversatorio de la profesora Gina. Bueno, buenas tardes para todos. Como el profe Miguel lo decía, mi nombre es Gina Fuentes, soy docente de la Universidad Minuto de Dios, sede Zipaquirá, y vamos a estar hablando un poco acerca de los factores de riesgo psicosocial en el entorno laboral. Eh, Qué rico poder compartir el día de hoy este conversatorio. La idea es que sea algo muy ameno, que podamos entender un poco más de qué se trata todo este tema de riesgo psicosocial y por qué es importante que nosotros estemos presentes dentro de las organizaciones sobre estos posibles riesgos que se puedan encontrar e identificar, para que asimismo podamos intervenirlos de manera pronta, para que podamos mitigar esos riesgos que se puedan evidenciar. El contenido entonces que vamos a trabajar el día de hoy relacionado con una normatividad
cuál es esa normatividad vigente que nosotros tenemos en el tema de riesgo psicosocial, cuál es la importancia de la salud mental en el entorno laboral, cuáles son los riesgos psicosociales que nosotros encontramos en el entorno laboral, porque es importante que hagamos una evaluación y una intervención del riesgo laboral dentro de las organizaciones y cómo podemos hacer esos programas de prevención, de atención y de reintegro en el caso que realmente se requieran en la población trabajadora. Entonces, como lo dice nuestro contenido, vamos a dar inicio, primero que todo, con lo que es la normatividad vigente. En el tema de seguridad y salud en el trabajo, ustedes se dan cuenta que es muy importante estar al día con la normatividad, los protocolos, los lineamientos que exigen para que nosotros podamos cumplir satisfactoriamente con la normatividad que se está presentando hoy en día a nivel Colombia y a nivel mundial. Por eso aquí en la normatividad vamos a hacer un pequeño recuento, no solamente de la normatividad aplicable que nosotros tenemos en Colombia, sino vamos a tener en cuenta la Organización Internacional del Trabajo, qué recomendaciones también nos genera para que nosotros podamos trabajar sobre este tema tan importante dentro de las empresas. Es importante que nosotros recordemos que la normatividad no solamente aplica a un sector económico, sino que aplica a los diferentes sectores económicos que se encuentran en nuestro país. De hecho, si nosotros hablamos del sector académico, vamos a encontrar que a nivel de protocolos tenemos unas estadísticas diferentes de los riesgos que presenta todo nuestro cuerpo docente en comparación al sector salud. Si nosotros vemos el sector salud, las estadísticas que se encuentran a nivel de este riesgo psicosocial pueden ser completamente diferentes y obviamente su abordaje, su evaluación, su diagnóstico y el cómo lo intervenimos también va a ser un poco diferente. Eso quiere decir que a pesar de que la aplicación de la normatividad va para todos los sectores económicos que nosotros encontramos en nuestro país, también debemos identificar cuáles son realmente las condiciones y las características que nosotros debemos trabajar con toda la población. Bueno, una de las principales resoluciones que nos aplica para nuestro tema de riesgo psicosocial está relacionada con la resolución 2646 de 2008. La resolución 2646 podríamos denominarlo como uno de los ejes centrales que nos permite a nosotros evidenciar cuáles son esas responsabilidades que debemos tener las diferentes personas, es decir, los diferentes actores que estamos dentro de las organizaciones. Nosotros generalmente hablamos de una evaluación que debe ser muy objetiva para que los resultados y los hallazgos que nosotros encontramos en los diferentes entornos laborales realmente los podamos intervenir. Por eso estamos hablando que la resolución nos da a conocer cuáles son realmente esos objetivos que nosotros debemos enmarcar, cuáles son los criterios de evaluación que nosotros debemos tener, pero también cómo nosotros vamos a evaluar esos factores de riesgo a nivel psicosocial con toda la población trabajadora. Por eso, en ese orden de ideas, estamos hablando de una evaluación objetiva y subjetiva que nos da la resolución 2646 de 2008. Adicional a eso, encuentra batería de instrumentos de riesgo psicosocial, los cuales tienen una validez del 95% y una confiabilidad del 99% para la población colombiana. En su momento, esta batería de instrumentos de riesgo psicosocial fueron llevados a cabo por el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de la Protección Social en compañía con la Universidad Javeriana. En estos momentos nosotros podemos evidenciar la importancia de cómo los instrumentos nos permiten evaluar tanto el riesgo psicosocial intralaboral, el riesgo psicosocial extralaboral y las condiciones individuales que en un momento determinado podrían llegar a afectar a nuestra población colombiana. En este orden de ideas, nosotros tenemos que tener en cuenta que no solamente estamos hablando de salud mental y de riesgo psicosocial, estamos hablando también de los efectos que en su momento podrían llegar a tener toda la población colombiana si nosotros no identificamos estos riesgos psicosociales a tiempo. Por eso debemos tener en cuenta la ley 1616 de 2013, que nos habla de todos los parámetros de lo que significa la salud mental, cómo nosotros debemos
promover esos programas tanto desde la prevención como desde la promoción para que podamos mitigar los riesgos que se pueden evidenciar en nuestra población. La resolución 4886 de 2018 nos habla acerca de la Política Nacional de Salud Mental. ¿Qué quiere decir eso? Que no solamente tenemos la ley 1616, sino que adicional a eso estamos encontrando también una política. La política nos permite a nosotros poder evidenciar los protocolos y el paso a paso de acuerdo a los sectores económicos de la aplicación de la norma. En este orden de ideas, nosotros estaríamos interviniendo de manera significativa en todos los sectores económicos que se encuentran a nivel Colombia en nuestro país. La resolución 2404 de 2019 nos habla de los protocolos de intervención de factores de riesgo psicosocial. Si ustedes evidencian, esta resolución es muy reciente y la resolución lo que busca es poder evidenciar cuáles son esos aspectos más relevantes que nosotros debemos tener dentro de las organizaciones y que debemos dar cumplimiento a la normatividad. Lamentablemente, en muchas ocasiones, nosotros evidenciamos que los protocolos no son tenidos en cuenta o no son llevados de la forma ideal en la cual nosotros deberíamos intervenir dentro de las organizaciones. En muchas ocasiones, digamos que las empresas de los diferentes sectores económicos, muchas veces por tratar de mitigar un poco el impacto económico, lo que realizan es que solamente los profesionales de seguridad y salud en el trabajo puedan aplicar la batería de riesgo psicosocial y pueda generar un valor para poder identificar si estamos en un riesgo bajo, en un riesgo medio o en un riesgo crítico. Sin embargo, esto no es seguir con los lineamientos que nosotros tenemos y esto no nos permite realmente a nosotros ahondar dentro de las condiciones de lo que nosotros deberíamos trabajar como profesionales en psicología. Recordemos que la norma es muy clara en decir que solamente los profesionales en psicología que cuenten con licencia en salud ocupacional pueden realizar esta evaluación de manera objetiva y subjetiva de los factores psicosociales dentro de las organizaciones. Cuando nosotros estamos hablando que otro tipo de profesional puede intervenir, lo que nosotros estamos refiriéndonos es que pueden ser un aporte, más no realizar una evaluación y mucho menos realizar una intervención de estos factores psicosociales que nosotros podamos evidenciar. De hecho, una de las condiciones por las cuales se establecen estos protocolos y la política nacional recientemente es para poder llevar un control que realmente mitigue este impacto a nivel de salud mental y a nivel de el riesgo psicosocial que nosotros evidenciamos en todas las empresas. Adicional a eso, tenemos las estrategias de prevención de enfermedades mentales en la población trabajadora que nos las otorga de cierta forma la Organización Internacional del Trabajo. La Organización Internacional del Trabajo nos viene hablando desde el año 1984 de las diferentes condiciones que se pueden evidenciar en la población trabajadora. Aquí es algo un poquito irrisorio pensarlo en que desde hace más de 20 años nosotros estamos hablando sobre temas de riesgo psicosocial y hasta ahora estamos ejerciendo una política y unos protocolos para poder intervenir de manera adecuada. Ahorita cuando andemos un poquito más en cuáles son esos convenios que la Organización Internacional del Trabajo ha realizado, vamos a darnos cuenta que muchos de estos que ellos nos nombran en los convenios, hoy en día los tenemos en nuestra normatividad actual. Sin embargo, no es algo reciente, es algo que la Organización Internacional del Trabajo había identificado como un tipo de estrategia a nivel de salud mental desde el año 84 y que evidentemente no se habían llevado a cabo todas las condiciones que nosotros requerimos en estos momentos. Cuando nosotros estamos hablando de la ley 1010 de 2006, nosotros estamos trabajando de esas medidas de prevención de acoso laboral o de otras medidas de hostigamiento que se puedan presentar dentro del entorno laboral. Ustedes muy bien lo conocen que hoy en día no es tan fácil poder argumentar o poder comprobar que existe acoso laboral dentro de las organizaciones. Sin embargo, cuando nosotros evaluamos estas condiciones de riesgo que se pueden presentar, vemos que hay otras medidas de hostigamiento que se pueden presentar en nuestra población trabajadora. Sin embargo, los protocolos nos permiten a nosotros poder evidenciar si realmente existen casos de acoso laboral y si estos casos que se presentan dentro de las organizaciones deben ser trabajados de manera adecuada
para que realmente estos hostigamientos no se presenten dentro de nuestra población colombiana. La resolución 652 de 2012 juega un papel muy importante, ya que nos indica todo lo que es la conformación del comité de convivencia laboral. Cuando nosotros estamos hablando del comité de convivencia laboral, lo que realmente estamos enfatizando es el cómo llegamos nosotros a concertar esas diferentes situaciones laborales que se pueden presentar con un grupo de personas imparciales que son escogidas tanto por los trabajadores como por representantes de la organización. En este orden de ideas, cuando se expone un caso que de pronto esté afectando de manera directa o indirectamente a un trabajador, la idea es que se pueda notificar al comité de convivencia laboral para que el comité realmente pueda realizar los ajustes pertinentes y desde esta perspectiva nos permita a nosotros poder iniciar una serie de actividades que permitan ese impacto negativo que está teniendo nuestro trabajador. Cuando nosotros no hacemos, digamos que un reporte de estas situaciones, evidentemente vamos a encontrar un trabajador que se encuentra en condiciones precarias y que en muchas ocasiones se va a sentir vulnerado porque la empresa como tal no está realizando unos aportes significativos a lo que debería ser una intervención sobre las diferentes hostigaciones que se pueden llegar a presentar dentro del entorno laboral. Recuerden también que aquí en esta parte del Comité de Convivencia Laboral estamos hablando de situaciones muy enfáticas que efectivamente estén afectando a nuestra población trabajadora. No podemos entrar en muchas situaciones personales porque ya la parte penal pasaría a un segundo plano y no estaríamos hablando de situaciones completamente directas a nivel laboral, por lo cual es muy importante, vuelvo y lo reitero, las personas que conformen el Comité de Convivencia Laboral deben ser personas que nosotros realmente colocamos como unas personas muy reservadas, unas personas muy ecuánimes, personas que sean completamente imparciales, porque en este momento estamos hablando es del bienestar de la persona, en este caso del trabajador que está colocando su queja porque presenta alguna situación de riesgo dentro de la organización. Por lo tanto, es importante que obviamente nosotros podamos evaluarlo muy bien y obviamente no pueden estar ni los jefes ni las directivas, sino deben ser personas muy imparciales que evidentemente conformando este comité de convivencia laboral. Muchas veces nosotros decimos, bueno, pero ¿por qué conformar un comité de convivencia laboral? Realmente tengo que darle el tiempo porque adicional a eso se tienen que capacitar, adicional a eso tienen que empezar a realizar muchas condiciones que de cierta forma no están que de cierta forma no están relacionados con nuestro tema propiamente de las organizaciones, pero créanme que eso no se convierte en un gasto, sino se convierte realmente como en ese valor agregado que nosotros le damos a nuestros trabajadores. Es una inversión, porque si nosotros tenemos trabajadores que se encuentren felices dentro de su entorno laboral, son trabajadores que van a generar una mayor rentabilidad para la organización, puesto que su curva de productividad va a incrementar. Por eso, evidentemente, nos permite a nosotros poder andar todas las condiciones que nosotros tenemos dentro de las organizaciones. Bueno, perdón, hago aquí un pequeño stop, pero me dicen que no están viendo la pantalla que estoy compartiendo. ¿Me confirman, por favor? Por este lado sí la vemos bien, no hay problema. Ok, ¿todas la están viendo sin problema? Señora, ¿Todos la están viendo sin problema? estamos teniendo normativa vigente, es la pantalla que tiene, la Perfecto. diapositiva que tienes ahí a la Listo, vista. listo, perfecto, mi profe. Entonces, como todos estamos viendo, vamos a continuar. Muchas gracias. Ok, Listo, perfecto. Muchas gracias a todos por sus respuestas y vamos a continuar. Bueno, en este orden de ideas, como ustedes pueden observar, a nivel Colombia, nosotros tenemos mucha normatividad que nos permite realmente
poder intervenir los factores de riesgo psicosocial para que podamos empezar a mitigar el ausentismo laboral que se puede llegar a generar en situaciones específicas por condiciones que evidentemente son de origen laboral y que están afectando de manera personal al trabajador. Eso quiere decir que si nosotros en su momento no empezamos a trabajar todas las situaciones que se puedan llegar a presentar desde una manera preventiva, cuando nos demos cuenta, evidentemente, ya son situaciones que se nos pueden ir hasta incapacidades mayores y desde esta perspectiva tendríamos que posteriormente realizar un reintegro de los trabajadores, pero obviamente realizando diferentes medidas de intervención que veremos más adelante. Bueno, teniendo en cuenta ya la normatividad que hemos trabajado, vamos a entrar un poquito más en el tema sobre qué es salud mental. ¿Por qué empezamos a trabajar sobre el tema de salud mental cuando hablamos de riesgo psicosocial? Precisamente, como su significado lo podemos ver aquí en la pantalla, de acuerdo a la ley 1616 de 2013, que es la ley que les comento que es todo el tema sobre salud mental, nos dice literalmente que es un estado dinámico que se expresa en la vida cotidiana a través del comportamiento y de la interacción. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros estamos hablando de un estado dinámico, estamos hablando que la persona, nuestro trabajador, viene con una serie de situaciones desde su diario vivir. Y estas situaciones a las cuales la persona se enfrenta tiene que llegar a un entorno laboral a tener un comportamiento adecuado que le permita evidentemente cumplir con todas las situaciones que tiene a nivel laboral, pero aparte de eso, tener obviamente su vida personal, la cual también tiene que solventar. Cuando nosotros estamos hablando que es una interacción entre estas condiciones, por eso hablamos de ese estado de persona no se puede desligar de lo que evidentemente es para él una situación de salud mental que le permita realmente contar con diferentes condiciones en su diario vivir. Por eso nosotros estamos hablando que se intervienen diferentes recursos de tipo emocional, de tipo cognitivo y de tipo mental. En este orden de ideas, evidentemente hay sentimientos en los cuales se están enfrentando a la persona, hay pensamientos que evidentemente permite que la persona en su diario vivir pueda completar de una manera satisfactoria y adicional a eso vamos a tener unas estructuras superiores que le permiten a la persona tener una interacción permanente entre lo que él espera, entre lo que él realmente quiere y cómo esa meta que él pone como tal desde su parte personal hacia su parte laboral se complementan para que obviamente esa meta sea alcanzable. Cuando esto no sucede es cuando nosotros empezamos a tener un problema a nivel de salud mental, porque evidentemente las expectativas que nosotros estábamos proyectando se están reduciendo. Esas expectativas, es decir, esa meta alcanzable que nosotros colocamos para que ese trabajo se convierta en algo alegre, en algo bonito, en algo que tiene mis expectativas, si nosotros empezamos a generar una brecha tan grande entre lo que yo quiero a nivel personal y lo que yo aspiro a nivel laboral, podría llegar a generarnos este problema de salud mental. Por eso estamos hablando de un estado dinámico. Cuando nosotros hablamos de la palabra estado, estamos hablando que pueden ser momentos transitorios, pero algunos pueden ser más perdurables en el tiempo que otros. Por eso nosotros evidentemente tenemos que tener presente cuáles son esas condiciones que se pueden llegar a generar para que una persona pueda tener un buen estado de salud mental o evidentemente empiece a reducir su estado de salud mental. Recuerden que nosotros estamos hablando de una persona completamente un ser dinámico. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros estamos hablando de un ser que es eco-bio-psicosocial. ¿Qué quiere decir esto? Esta palabra eco-bio-psicosocial quiere decir que la persona es un ser integral, que la persona es un ser ecológico, que la persona tiene condiciones biológicas, que tiene condiciones psicológicas y que tiene condiciones sociales que le afectan en su diario vivir. Por ello, esa capacidad individual de vivir la persona que precisamente cuando alcanza esas metas logra poderlos completar, es donde nosotros estamos hablando de ese ser ecobiopsicosocial, es decir, un ser que nosotros no podemos dividir, sino que por el contrario debemos tratar de complementar dentro de todas las esferas y todas las condiciones de vida que nosotros tenemos.
El problema de salud mental es un problema de preocupación a nivel mundial. Lamentablemente, si nosotros empezamos a ver las cifras, generalmente encontramos que tenemos una población entre un 20 y un 30% que tiene afectación a nivel de salud mental. Es una población bastante alta, teniendo en cuenta que nosotros somos un país que cuenta con diferentes condiciones que permiten que la persona pueda tener una resiliencia mayor para manejar las diferentes situaciones. Sin embargo, en los diferentes países nosotros podemos evidenciar que los altos índices de desempleo empiezan a afectar las condiciones de salud mental de las personas, pero no solamente las condiciones de desempleo, hablamos de las condiciones personales, de las capacidades de afrontamiento, el cómo nosotros logramos reducir la brecha entre el ideal y el real que nosotros tenemos como personas que estudiamos, como trabajadores, como profesionales. Hoy en día es triste ver cómo encontramos muchos profesionales que lamentablemente no pueden ejercer su profesión porque no encuentran un trabajo que permita realmente cumplir con las expectativas que tienen estas personas. Por lo tanto, empieza otro problema de salud mental que es importante tener presente. A nivel mundial también encontramos un problema bastante fuerte a nivel de migración. Cuando nosotros evidenciamos estos problemas de migración, los programas de salud mental que se realizan a nivel de salud pública en muchas ocasiones empiezan a generar unos riesgos mayores en la población. Evidentemente encontramos personas con migración que evidentemente tienen unas condiciones socioeconómicas bastante precarias y adicional a eso encontramos que la situación de vivienda, de vestido, de alimentación, que son esas necesidades básicas de las cuales nos enumeraba Maslow en su momento, no son satisfechas. Cuando nosotros no encontramos que estas necesidades básicas sean satisfechas, encontramos un problema también a nivel mundial que evidentemente marca una brecha generacional y que evidentemente afecta a la población de manera significativa. Entonces, empezamos a ver que si nosotros contratamos a un migrante dentro de un entorno laboral, evidentemente vamos a tener ya un estado previo en el cual la persona ya viene con un problema de salud mental por la condición personal que está viviendo. Por lo tanto, al ingresar a su entorno laboral, tiene que tener un proceso de adaptación diferente al que nosotros podríamos tener con un trabajador que conocemos su historia de vida y que de pronto no está enfrente a las mismas situaciones que una persona de la cual estamos hablando. Si es un trabajador de nosotros que cuenta con las mismas situaciones, que de pronto tiene situaciones precarias a nivel de vivienda, a nivel de alimentación, a nivel de vestido, que tiene hijos menores de edad que depende económicamente de él, es muy posible que también evidenciemos estas condiciones de salud mental previas que vamos a tener que identificarlos para que no nos lleguen a afectar dentro de nuestro entorno laboral. No las podemos aislar completamente, pero sí podemos prevenirlas y podemos empezar a identificarlas para que evidentemente podamos hacer un buen trabajo con la población. Adicional a eso, tenemos muchos programas de prevención y atención primaria y secundaria que nosotros debemos entrar a trabajar. Sin embargo, muchas veces los programas de prevención se nos están quedando en el papel. Como nosotros debemos dar cumplimiento a una normatividad, generalmente el hecho de tenerlos escritos y decir que se están llevando a cabo, damos por hecho que se están realizando. Sin embargo, la realidad es otra. Nosotros no solamente debemos tenerlos escritos para cumplir con una normatividad ante una auditoría, sino que realmente debemos implementar todas las medidas que sean necesarias a nivel de prevención y a nivel de atención primaria y secundaria. Otro aspecto importante es poder identificar cuáles son los riesgos latentes que se tienen dentro del entorno para poderlos intervenir. Si nosotros no somos observadores con los trabajadores, no vamos a poder identificar cuáles serían esos riesgos que podrían estar afectando a nuestra población trabajadora. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros llegamos a trabajar y vemos a una persona que está un poco aislada, que no está hablando como siempre con todas las personas, que la vemos con un grado de preocupación que está un poquito aumentado, debemos poner mucha atención de pronto en qué es lo que está pasando. Cuando nosotros tenemos una persona que de pronto sus niveles de atención han disminuido, que su nivel de compromiso también se está reduciendo,
que si nosotros le damos una directriz para hacer un cumplimiento y no lo realiza en el tiempo que es cuando siempre lo venía realizando, son señales de alerta. Son señales que nosotros debemos estar muy atentos y debemos ser muy observadores, porque evidentemente puede ser una persona que está empezando a tener problemas a nivel de salud mental y posiblemente nosotros no lo tengamos identificado, y muchas veces por el diario vivir, por las entregas, por cumplimiento de indicadores, por actividades que en muchas ocasiones nos consumen nuestro diario, no percibimos realmente qué es lo que está pasando en esta persona. Entonces, cada uno de nosotros estamos inmersos en nuestra realidad, olvidando obviamente qué puede estar pasando con esta persona que en algún momento puede tener una situación completamente diferente y que de pronto su estado de salud mental no es el mejor y que se podría ver afectado. Por lo tanto, es importante que nosotros entremos a ser muy observadores y podamos identificar esas condiciones de riesgo que nosotros podemos tener dentro de nuestra población trabajadora. Si nosotros hablamos del entorno académico, nuestra labor como docentes no es solamente formar a los estudiantes para que sean excelentes profesionales. Nuestra labor como docentes es también formar a seres humanos con principios y valores que permitan estar dentro de ese entorno laboral para que realmente sean éticos en el desarrollo de sus capacidades y funciones que tengan dentro de la organización. Por eso también es muy importante que nosotros en el salón de clase identifiquemos qué puede estar pasando con esos estudiantes que empiezan a ausentarse mucho, que siempre tienen una excusa diferente para la entrega de los trabajos, que cuando son las épocas de parciales evidenciamos que incrementa bastante su ansiedad, que de pronto están muy preocupados solamente por una nota, que no están dando cumplimiento a todas las entregas que tienen dentro de las aulas de clase, porque eso nos permite a nosotros también conocer qué puede estar pasando por estos trabajadores y si en algún momento, perdóname, de estos estudiantes, y si en algún momento específico estamos teniendo algunos problemas también a nivel de salud mental en nuestros estudiantes. Cuando nosotros los identificamos, obviamente es importante poder empezar a remitirlos también con psicología para que empiecen un proceso que les permita en este momento en el cual están estudiando a mejorar esas condiciones de salud mental, ya que no sabemos qué se pueda generar más adelante y si evidentemente se podría llegar a encontrar situaciones que puedan afectar al estudiante dentro de su entorno laboral. Cuando nuestros estudiantes llegan, por ejemplo, en un momento específico, ya a estar en prácticas profesionales, podemos evidenciar también que hay muchos estudiantes que son identificados con algún tipo de problema a nivel de salud mental, y puede estar afectando directamente el desarrollo de sus capacidades educativas y formativas dentro del desarrollo de la práctica profesional. Cuando esto se evidencia, digamos que ya hemos dejado pasar bastante tiempo y no hemos tenido el diagnóstico temprano de la detección de estas personas que han podido tener en algún momento específico algún problema en salud mental. Por lo tanto, tenemos que entrar también a trabajar con ellos. Obviamente, vuelvo y digo, nuestra labor como docentes no es solamente el formar a los estudiantes para su vida profesional, sino el formarlos también para su vida personal. ¿Qué otras características debemos tener en cuenta y lo que hoy en día se habla, no solamente en Colombia, sino a nivel mundial, son cuáles son esos factores que están afectando directamente a la persona y que están generando el estrés tanto en su vida personal y en su vida laboral? Si ustedes se dan cuenta, hoy en día, cuando nosotros hablamos con cualquier trabajador y le preguntamos cuál es una de sus afecciones principales, generalmente nos dice que está estresado. Cuando nosotros le preguntamos, bueno, cuéntanos, ¿este estrés a qué se debe? ¿O tú cómo lo consideras? ¿O cómo crees tú que lo podrías trabajar? En muchas ocasiones la respuesta que nos dice es, tengo mucho trabajo, no sé cómo manejarlo, no sé cómo entregar todo, pero tengo tantas cosas que el tiempo no me alcanza. Cuando nosotros vemos estas respuestas, lo que estamos observando es que efectivamente se está generando una brecha bastante importante entre el tiempo que la persona tiene para desarrollar sus trabajos
con la disponibilidad de recursos que tiene dentro de su entorno laboral. Me explico. Cuando nosotros decimos que tenemos una jornada laboral, por ejemplo, de 8 horas diarias, esas 8 horas nos deben permitir a nosotros poder desarrollar un trabajo que tengamos, obviamente, para que sea un cumplimiento de metas, sean indicadores o sean las actividades diarias que nos generen a nosotros por el cargo que tenemos. Cuando nosotros empezamos a evidenciar estas condiciones que se verbalizan porque la persona dice tener estrés, estamos viendo que de pronto sus prioridades y la clasificación de las actividades que él debe realizar, así como la distribución del tiempo, están afectando. En este momento no es solamente decir que no hizo, porque no entregó, porque no terminó, sino es el cómo nosotros le permitimos a este trabajador que pueda encontrar ese equilibrio entre esas metas que debe cumplir, el tiempo que tiene y los recursos disponibles como persona que él tiene. Si evidentemente nosotros evaluamos que estamos siendo un poquito exagerados en los cumplimientos que la persona debe generar hacia el momento en el cual la persona debe entregar pues los productos, debemos entrar a evaluar si realmente estamos siendo imparciales en ese momento y si está bien nuestro nivel de exigencia ante las condiciones que tiene el trabajador. Porque recordemos que, y ahorita cuando veamos los instrumentos para evaluar el riesgo psicosocial, vamos a poder identificar que la sobrecarga laboral puede verse afectada como un factor de riesgo psicosocial predominante en nuestra población. Evidentemente puede llegar a generar estrés y lamentablemente el estrés ya está catalogado como enfermedades laborales que obviamente pueden llegar a ser diagnosticadas, la persona puede llegar a tener una incapacidad permanente por estrés y evidentemente estaríamos afectando toda su vida, no solamente a nivel laboral, sino su vida personal también. Por lo tanto, sus áreas de ajuste y la persona como ser individual, como ser personal, como ser social, se vería muy afectado y obviamente esto podría llegar a afectar realmente su estilo de vida, sus condiciones de vida y obviamente su diario vivir. Entonces vamos a empezar a encontrar personas que su relacionamiento puede llegar a verse afectado por las condiciones que se tiene que enfrentar tanto en la vida personal como en la vida profesional. Teniendo en cuenta todo esto y todo lo que es la salud mental, vamos a entrar a evaluar un poquito lo que la Organización Internacional del Trabajo nos propone como esas estrategias en promoción de la salud. ¿Cómo hacemos nosotros para que todas las estrategias que nosotros tenemos evidentemente sean consideradas como aspectos positivos y no como aspectos negativos y lo podamos distribuir? La Organización Internacional del Trabajo nos estipula 3 grandes grupos que a nivel de salud mental y de riesgo psicosocial debemos entrar a trabajar dentro de las organizaciones. A nivel de salud psicosocial nos habla del estrés, como le estábamos hablando, nos habla de las relaciones interpersonales que tienen las personas dentro de su entorno laboral como en su entorno social. Por eso nos habla de toda la parte de violencia, tanto psicológica como física. Generalmente nosotros dentro del entorno laboral es muy poco probable que se presente violencia física, aunque hay casos en los cuales se puede llegar a ella, pero generalmente sí encontramos violencia psicológica. Lamentablemente esta violencia psicológica es la que más afecta la salud mental del trabajador y evidentemente nos pone en un riesgo psicosocial bastante grande que podría llegar a afectar a nuestra población. Y encontramos un tercer grupo que interviene en esta salud psicosocial que está relacionado con los estresores económicos. Lamentablemente hoy en día toda la población colombiana, y no solamente en Colombia, sino a nivel mundial, tiene estresores económicos. Entonces, si nosotros empezamos a evaluar realmente la relación entre el trabajo que nosotros le tenemos a la persona respecto a la remuneración que perciben ellos, muchas veces nos damos cuenta que hay una brecha bastante amplia entre lo que ellos conciben que es bien pago y obviamente entre el trabajo que están realizando.
cuando nosotros encontramos estas condiciones, vamos a evidenciar que muchas veces los estresores económicos que ellos tienen por fuera son bastante amplios. Entonces muchas veces encontramos mamitas cabeza de hogar que tienen 3, 4 niños pequeños, que tienen que pagar jardín, que tienen que tener la alimentación, que deben tener la lonchera de los niños. Adicional a eso, no cuentan pues con el recurso para poder pagar el vestuario, no les pueden generar actividades recreativas porque son un costo adicional, se convierte en un estresor adicional que la persona tiene que convivir y de las cuales pues en algunas ocasiones es preocupante. Adicional a eso, pues están las potenciales adicciones. Cuando nosotros encontramos personas que tienen esa brecha generacional a nivel de estos estresores económicos, estamos encontrando personas que en un momento específico podrían llegar a tener problemas de alcohol, de tabaco y drogas. En este punto de vista, para nosotros es algo muy importante poder trabajar con las personas desde un entorno completamente diferente que permite evidenciar cómo nosotros podemos prevenir que las personas vayan a caer en estos problemas de adicción dentro de las organizaciones. Y adicional a eso, los hábitos saludables. Los hábitos saludables a nivel de nutrición, a nivel de ejercicio o actividad física, de lograr que las personas tengan un sueño que realmente sea reparador, es lo más importante. Y obviamente las personas que se encuentran con VIH o SIDA. Como ustedes se pueden dar cuenta, la estrategia de promoción de la salud de la Organización Internacional del Trabajo nos enfatiza que todas las organizaciones deberíamos estar trabajando en estos 3 eslabones principales que nos permiten mejorar la salud de los trabajadores a nivel mundial. Sin embargo, no en todas se trabaja dentro de las empresas, ya que muchas veces los costos, el tiempo que hay que generarle a los trabajadores, pues se puede salir como un poco de control y las empresas prefieren como mitigar de cierta forma estas estrategias y realizar algunas globales que les permitan evidenciar que están haciendo actividades que pueden trabajar con la población, pero que evidentemente no están teniendo el resultado que se debería tener. Recuerden que no es solamente tener escritas las estrategias como nosotros quisiéramos, obviamente, tenerlos dentro de las organizaciones, sino que realmente se evidencien que estas condiciones se están trabajando por la población y que evidentemente podemos hacer algunas estrategias, pero realmente implementándolas, no solamente dejándolas en un papel escrito. El enfoque y los convenios que tiene la Organización Internacional del Trabajo, como les comentaba inicialmente, se han venido llevando a cabo desde hace muchos años atrás y tenemos hoy en día muchas consideraciones que la Organización Internacional del Trabajo intenta que se visualicen y que efectivamente sean trabajados desde diferentes perspectivas para que nosotros podamos ahondar en todas las condiciones de salud que se puedan llevar a cabo con nuestra población. Entonces, para ello tiene el convenio 155 de 1981 en materia de seguridad y salud y trabajo, donde nos habla sobre proteger la salud física y mental de los trabajadores, cómo nosotros podemos adecuar todas las capacidades, el tiempo y la organización hacia esos procesos de adaptación que deben tener nuestros trabajadores para que puedan realmente desarrollar todas sus actividades dentro de la organización de la mejor forma. Nos habla sobre el convenio 165, que son los servicios de salud en el trabajo, los cuales nos dice quiénes son realmente los actores principales y qué servicios deben otorgar a los trabajadores para que se tenga un trabajo seguro y sano. El convenio 187 lo hablas desde el marco promocional para la seguridad y salud en el trabajo en el año 2006 y en la aplicación de la política de seguridad y salud en el trabajo y cómo construir esa cultura preventiva. Y la recomendación que realicen en el año 2011, que incluye todos los trastornos mentales ya como una enfermedad laboral. Eso quiere decir que si nosotros evidenciamos la Organización Internacional del Trabajo, se ha convertido en un ente regulador que permita realmente implementar diferentes estrategias dentro de nuestra población trabajadora para mitigar esos riesgos psicosociales a los cuales nosotros nos enfrentamos. Adicional a eso, la Organización Internacional del Trabajo ha propuesto diferentes instrumentos que permiten prevenir principalmente el estrés, que es una de las principales enfermedades que hoy en día ya es catalogada como enfermedad mental.
Adicional a eso encontramos la estrategia SOLVE. Esta estrategia nos permite a nosotros poder intervenir desde las diferentes eslabones y viendo unos protocolos de atención fundamental, identificando cuáles son esas características en salud mental y riesgo psicosocial que pueden estarse afectando en la población trabajadora. Por lo tanto, es importante que nosotros podamos realmente implementarlas dentro de las empresas para poderlo llevar a cabo. Nos habla también sobre el consumo de alcohol y drogas para que nosotros podamos intervenir con la población. Hoy en día, desde el sistema de seguridad, salud, trabajo y ambiente, nosotros hablamos de una política de prevención de alcohol, drogas y consumo de sustancias psicoactivas. Esto lo que busca realmente es que nuestros trabajadores se encuentren en un momento específico en el cual nosotros podemos abordar las diferentes situaciones, pero evidentemente podemos prevenir que nuestros trabajadores vayan a caer en algún tipo de estas adicciones y que pueda llegar a afectar tanto su rendimiento dentro de las empresas como evidentemente las consideraciones que nosotros tenemos como ese trabajador. Adicional a eso, tenemos unas recomendaciones de la Unión Europea sobre todo lo que es la parte de prevención de riesgos psicosociales en el trabajo. Ya si entramos a profundizar un poquito más a nivel Colombia, estaríamos hablando que tenemos nuestra política para poder identificar los factores de riesgo y los factores protectores dentro de la organización. Esto es algo bien importante que nos tengamos en cuenta y es que no solamente hablamos de las condiciones de riesgo que hacen que la población pueda empeorar en un momento específico o que pueda llegar a generarnos un estado de salud mental que sea un poco beneficioso para ellos. Estamos hablando también de los factores protectores, es decir, de esos factores que permiten que la persona cuente con esas estrategias de afrontamiento y permite que la persona cuente con unas capacidades permanentes a nivel psicosocial que puede hacer frente a las diferentes situaciones que puede enfrentarse en su diario vivir y en su vida laboral. ¿Qué quiere decir eso? Que los factores protectores, cuando nosotros identificamos que realmente son potenciadores, nosotros debemos entrar a trabajar más con ellos. De lo contrario, entraríamos en un problema grave. Aparte de eso, nosotros con todos los protocolos que tenemos debemos realmente impactar los factores de riesgo. ¿Qué quiere decir eso? Que si nosotros, por ejemplo, tenemos un nivel de riesgo dentro de la organización a nivel psicosocial entre bajo y medio, por lo tanto tenemos que hacer solamente actividades preventivas y correctivas y podemos hacer una valoración del riesgo psicosocial cada 2 años. Entonces nosotros tendríamos que entrar a evaluar y hacer una comparación entre los resultados identificados en ese primer periodo en el cual se evaluó y los resultados y los hallazgos que se obtuvieron en el segundo momento de la aplicación. Si nosotros obviamos estos valores que nos están generando desde ahí, evidentemente vamos a tener algunas consideraciones que podrían estar afectando y que realmente no estaríamos midiendo si las acciones que nosotros estamos realizando están mitigando o no realmente esta situación de riesgo psicosocial. Por lo tanto, podríamos llegar a considerarnos como una empresa enferma en el sentido de que las acciones que realizamos no están teniendo realmente la significancia que deberían tener. Adicional a eso, tenemos un apoyo de las ARL a nivel de las actividades de bienestar que ellos realizan, de capacitaciones, que deben realmente a nivel tanto de prevención y de promoción, nos deben apoyar en esas actividades para que realmente nosotros podamos hacer una intervención de los diferentes grupos, tanto poblacionales como familiares. Por lo tanto, si ustedes pueden evidenciar, lo que realmente se busca es poder trabajar todas las áreas de la salud mental en las cuales está inmersa la persona trabajadora para que evidentemente nosotros podamos contar con unas condiciones importantes que nos permitan identificar cuáles son esas principales condiciones que se ven afectadas dentro de nuestra población trabajadora. ¿Qué problemas podemos encontrar a nivel de salud mental? Pues obviamente la fuerza del trabajo, se nos puede incrementar el ausentismo laboral y evidentemente vamos a reducir la curva de productividad. Por lo tanto, si nosotros tenemos una empresa de diferente sector económico, pues lo que nos interesa realmente es que tengamos trabajadores felices para que el ausentismo sea mínimo y evidentemente la prioridad sea alta. Si encontramos caso contrario, es decir, una baja productividad, pues evidentemente
tanto a nivel económico como a nivel social, nos estamos viendo afectados porque evidentemente estamos pagando de manera permanente una nómina, pero los resultados no son los que nosotros deberíamos obtener ni realmente estamos contando con los hallazgos que deberíamos tener dentro de nuestra población trabajadora. Vamos a entrar un poquito a hablar sobre esa palabra que ya hemos hablado un poquito, que es el estrés. El estrés, como yo lo mencionaba, es una de las principales enfermedades que se está evidenciando en la población trabajadora en los diferentes entornos laborales, lo cual nos afecta de manera importante porque realmente se está viendo un daño en la persona que está afectando sus diferentes áreas de ajuste, no solamente en su entorno laboral, sino en su entorno personal. Por lo tanto, es algo bien importante que debemos entrar a trabajar dentro de las organizaciones. Cuando nosotros hablamos del estrés, estamos hablando de esa respuesta física y emocional que evidentemente se genera cuando las exigencias que se perciben no son equivalentes a los recursos que tiene la persona para poder hacer frente a esas exigencias. En este orden de ideas, pues obviamente el trabajo, el diseño de la organización que tiene, las relaciones laborales con las cuales se encuentra, empieza a tener una brecha que impide que la persona pueda llegar a reducir para que tenga un buen estado a nivel de salud y que obviamente en lugar de formarse ese desequilibrio y que pueda tener una causa de daño, pues evidentemente se convierta en un factor protector y que la persona, en lugar de no poder percibir esas exigencias y esos recursos que tiene como algo alentador, lo percibe de manera inadecuada y evidentemente genera problemas en toda la población trabajadora. Cuando nosotros estamos hablando que contratamos a una persona para que desarrolle X o Y trabajo, es importante tener presente que las capacidades y los recursos que trae esta persona para desempeñar el trabajo deben estar muy relacionadas con esas capacidades, esas habilidades y esos conocimientos, es decir, que cuente con la competencia que espera la empresa de esta persona. Muchas veces, cuando nosotros contratamos a una persona y nos empieza a generar algún tipo de enfermedad mental o algún tipo de problemas de estrés, es porque desde el proceso de selección hubo falencias. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo un cargo, por ejemplo, con exigencias altas a nivel de productividad, a nivel de entrega, a nivel de cumplimiento de indicadores, y obviamente tengo un trabajo que ya lo tengo denominado que va a ser un trabajo bajo presión, pues evidentemente yo tengo que contratar a una persona que cuente con esa capacidad analítica, con esa capacidad observadora, que cuente con esas condiciones personales y cuente con los recursos para hacer frente a una situación que se puede ver afectado en el momento por una situación emergente que puede llegar a ponerlo en riesgo. Pero si evidentemente yo no le permito a la persona que desarrolle esas habilidades y que ya las traiga de por sí para poder hacer frente a la organización, pues evidentemente pues sus condiciones van a ser completamente diferentes y por ende vamos a encontrar una brecha bastante amplia que va a impedir que la persona pueda hacer frente a este trabajo y que evidentemente las exigencias que pone la organización pues están muy lejos de las expectativas que tiene la persona. Por eso muchas veces nosotros debemos ser tan conscientes y tan coherentes en el momento en el cual se va a contratar a alguien y es que realmente cuente con esas competencias que se requieren para el cargo. En muchas organizaciones, cuando estos procesos no son así transparentes, sino es el recomendado o esta persona necesita, entonces hagámoslo aquí, coloquémoslo porque se nos fue alguien y necesitamos colocar a una persona de inmediato en ese trabajo, entonces muchas veces no hacemos un proceso de selección adecuado, el proceso se puede ver afectado porque esa capacidad que se requiere en la persona o que entregue por disponibilidad de tiempo o que cuente con esas expectativas, pues muchas veces la persona no lo puede generar. Entonces, por ejemplo, digamos que nosotros contratamos a una persona a tiempo completo y resulta que la persona por su condición personal necesita tener dos trabajos. Entonces tiene dos trabajos, uno de medio tiempo, otro de medio tiempo, uno por horas, otro de tiempo completo, y pues obviamente las exigencias que tiene en los dos va a llegar el momento en el cual tenga que decir en alguno de los dos que no puede cumplir.
Posiblemente no nos diga que se va, pero evidentemente va a tener algunas condiciones diferentes que sí podrían llegar a afectar esa productividad. Entonces esas exigencias pues se nos van a ver completamente afectados desde el punto de vista de riesgo psicosocial y de salud mental. Pero ya hemos hablado bastante de lo que es el riesgo psicosocial. Entonces vamos a entrar a definirlo un poquito más y la definición exacta nos la da lo que es la resolución 2646 de 2008. La resolución 2646 de 2008 nos habla que esos factores psicosociales están estrechamente relacionados y hacen parte de los aspectos intralaborales, extralaborales y de las condiciones individuales del trabajador, los cuales están en una relación permanente y que evidentemente pueden llegar a afectar la salud y el desempeño de las personas. Entonces, como nosotros lo estábamos viendo anteriormente, estábamos hablando de un ser y una persona eco, bio, psicosocial. Quiere decir que es un ser que nosotros no lo podemos dividir y no podemos decir hoy Juanito va a hacer solamente trabajo y vamos a dejar aparte su vida personal y vamos a dejar aparte su vida emocional. No. Estamos hablando que Juanito es un ser integral que tiene condiciones en el trabajo, que tiene condiciones sociales, que tiene condiciones emocionales, que tiene condiciones en su familia y que evidentemente estas condiciones le pueden llegar a afectar en un momento específico y aparte de eso tiene unas condiciones individuales las cuales no le permiten a Juanito hacer frente de todas las situaciones que se enfrenta dentro de su cotidianeidad. Entonces, evidentemente es una relación permanente. ¿Sí? Eso es un matrimonio completo, el cual no se puede dividir. Sencillamente las tres condiciones se tienen que ver, por lo tanto debemos evaluar las tres condiciones dentro de las organizaciones y por lo tanto debemos obviamente identificar esos factores de riesgo que posiblemente se puedan llegar a generar en un momento específico. Vamos a entrar un poquito en la parte intralaboral, en esos aspectos intralaborales que podrían llegar a afectar en un momento específico a nuestro trabajador. Cuando nosotros estamos hablando desde cuáles podrían llegar a ser esos estresores en el entorno laboral, estamos hablando que vamos a encontrar unas dimensiones que podrían llegar a afectar a cada una de las personas. Por un lado, vamos a hablar de las demandas del trabajo. Cuando nosotros hablamos de las demandas del trabajo, estamos hablando de demandas cuantitativas. Cuando hablamos de cuantitativo, estamos hablando de cantidad. Es decir, qué cantidad de trabajo puede llegar a tener una persona en un momento específico a nivel de las acciones que podría llegar a implementar dentro de un entorno específico. Adicional a eso, hablamos de unas demandas de carga mental, es decir, de toda la parte de atención, precisión, demandas emocionales que exige el cargo, las exigencias de responsabilidad del cargo que tienen. Recuerden que los niveles de responsabilidad dentro de la organización son diferentes de acuerdo a la línea jerárquica que se tenga dentro de la empresa. Hablamos de las demandas ambientales y del esfuerzo físico que deba realizar la persona, de las demandas de la jornada del trabajo, de la consistencia del rol, de la influencia del ambiente laboral sobre el extralaboral, que muchas veces nosotros evidenciamos cómo las personas se llevan trabajo a sus casas. Así que si alguno de los presentes es de estas personas que nos dice es que no alcancé a realizar todo el trabajo dentro de mi jornada laboral, entonces voy a llevarme algo para la casa porque mañana no voy a tener tiempo. Ojo, ahí estamos teniendo un problema bastante grande y estamos empezando a tener un riesgo psicosocial a nivel intralaboral bastante significativo. Así que si somos de ese tipo de trabajadores, a los presentes hoy en este conversatorio les digo, eso no se debe realizar. Sencillamente, nosotros debemos empezar a trabajar de una manera tan adecuada que nos permita que este entorno intralaboral no afecte las condiciones ni el tiempo extralaboral, porque podríamos llegar a tener un problema bastante serio desde el riesgo psicosocial. Otra de las condiciones importantes que se evidencian y que debemos trabajar es toda la parte de control. Control y autonomía sobre el trabajo. ¿Qué quiere decir eso?
Cuando nosotros tenemos un trabajador que sabe que debe cumplir ciertas condiciones y ciertos entregables y nosotros le decimos, yo tengo que darle el visto bueno de todo lo que usted haga. O si la persona quiere hacer un cambio, una recomendación o algo adicional, le decimos, no, eso no lo puede hacer porque la única persona que decide soy yo. Cuando tenemos estos problemas a nivel de control y autonomía, también entramos en un problema grave dentro de las organizaciones, porque estamos impidiendo que esta persona pueda traernos ideas. Si obviamente tenemos un cargo de una responsabilidad jerárquica un poco mayor, debemos permitirle que la persona pueda entrar en ese momento, que la persona nos pueda traer ideas nuevas, porque eso hace que la persona sienta que sus ideas realmente tienen importancia dentro del trabajo. Pero si por el contrario nosotros impedimos o todo lo que nos diga le decimos, ay no, oye, qué pena, pero es que aquí las cosas se hacen así, no nos interesa que tú propongas nada, sencillamente lo queremos trabajar de esta y de esta forma, pues evidentemente estamos haciendo que la persona empiece a decir, bueno, pues yo vengo a hacer caso, entonces evidentemente va a empezar a disminuir su ritmo de trabajo, su productividad y su interés por el desarrollo del trabajo. Recuerden que lo más importante cuando nosotros trabajamos es sentirnos felices haciendo lo que hacemos. Si no estamos felices, es el momento de decir adiós, porque si se nos come una rutina, evidentemente entramos a fracasar los procesos tanto de la organización como los procesos individuales y personales que tiene cada uno. Adicional a eso, hablamos de las oportunidades de desarrollo y uso de habilidades y destrezas. En muchas ocasiones nosotros no vemos ninguna posibilidad que la persona pueda realmente desarrollar más habilidades. Entonces, cuando el trabajo se nos convierte en algo tan rutinario, se nos convierte en algo tan monótono, pues evidentemente es el momento en el que las personas dicen, quiero cambiar, porque evidentemente no es algo con lo cual se sientan a gusto. Entonces, en ese orden de ideas, debemos entrar a ahondar en cuáles serían esas condiciones principales que podríamos nosotros trabajar, en cómo nosotros hacemos para que la persona se sienta realmente feliz y satisfecho dentro de la organización, el cómo nosotros permitimos que la persona pueda desarrollar sus habilidades, sus destrezas, es decir, que sea más competente tanto para nuestra organización, no que sea más competente porque se siente aburrido y se quiere ir, sino que obviamente nosotros lo queramos retener dentro de nuestro entorno y la persona realmente quiera estar con nosotros. ¿Cómo le damos participación y cómo hacemos un buen proceso de cambio dentro de la organización? ¿Cómo le definimos realmente qué viene a ser dentro de la organización? ¿Para qué fue contratado? Muchas veces nosotros les decimos, ok, usted va a ser el coordinador de calidad y lo colocamos como coordinador logístico. Entonces la persona venía con unas expectativas diferentes al rol que iba a desempeñar dentro de la organización, pero tristemente de un momento a otro todo lo cambió. Entonces empieza a tener unas condiciones diferentes que pues no están enmarcadas dentro del rol que la persona venía a desempeñar. O sencillamente le damos funciones diferentes las diferentes semanas. Entonces una semana le decimos, ayúdanos hoy por favor con la parte de calidad, ayúdanos la siguiente con la parte de gestión del talento humano, la siguiente ayúdanos con la parte de capacitación, la siguiente, y la persona en sí, tú le preguntas qué hace dentro de la organización y la persona no sabe. Entonces, si nosotros queremos tener una persona multifuncional dentro de la organización, claro que podemos tenerla, pero evidentemente tenemos que entrar a trabajar en un rol completamente diferente y que permita realmente que la persona se sienta a gusto dentro de la organización. Eso quiere decir que cuando ingresa a la empresa debe saber qué viene a hacer y de acuerdo a eso, pues evidentemente sabe qué esperar de ese cargo. Pero si nosotros generamos falsas expectativas, vamos a tener problemas serios con la organización. Adicional a eso, también hablamos de un proceso de capacitación. Ese proceso de capacitación es importante que lo tengamos en cuenta dentro de la organización porque nosotros debemos otorgarle tiempo a las personas para que puedan desarrollar un proceso de capacitación que está legislado y que tiene que ser dentro de su jornada laboral.
Cuando nosotros le decimos a la persona que lo vamos a enviar a capacitar, pero que es en las noches o que lo tiene que hacer de otra forma, pero no se lo doy dentro de la jornada laboral, la persona dice, bueno, entonces, ¿cuál es el interés principal si la ley dice que yo debo tener unas horas de capacitación para que pueda realizar mi trabajo de mejor manera? Entonces, cuando yo tengo claro que la empresa me debe dar ese tiempo de capacitación, debemos entrar de cierta forma, negociarlo con el trabajador. Habrán algunas que no se puedan, pero habrán otras que sí se puedan. Entonces entramos en un proceso en el cual debemos realmente trabajar con la persona en el cómo se siente a gusto y el cómo nosotros podemos permitirle el libre desarrollo de esas habilidades y destrezas que la persona evidentemente quiere tener para poder desarrollar bien su trabajo. Otra de las áreas grandes en las cuales nosotros entramos a trabajar es toda la parte de liderazgo y relaciones sociales en el trabajo. Esta es una de las principales características que nosotros debemos tener presentes dentro de las organizaciones. Muchas veces nosotros encontramos personas que llegan al trabajo y son colocadas como líderes, pero otros no son líderes como tal dentro de la organización. ¿Esto qué quiere decir? Que muchas veces nosotros decimos, ok, vamos a entrar a trabajar con un grupo poblacional y vamos a tener una persona que fue impuesta como líder. Cuando nosotros hacemos esto dentro de las empresas y no ha sido un rol que se ha clarificado con todos los trabajadores, empezamos a tener problemas a nivel de las relaciones sociales en el trabajo. Y es muy sencillo, nosotros realmente buscamos que las personas que están dentro de la organización obviamente se ganen las cosas. Cuando las personas tienen que esforzarse, cuando las personas tienen que demostrar habilidades, tienen que demostrar competencias, tienen que demostrar que realmente son personas productivas, que son personas innovadoras, se están ganando un cargo dentro de la organización. Pero cuando yo les impongo a una persona que no ha hecho el menor esfuerzo, vamos a empezar a encontrar que los demás trabajadores no van a sentir que hay equidad en el trabajo. Cuando esto se presenta de esta forma, evidentemente vamos a tener problemas serios con los trabajadores que no nos van a permitir tener buenas relaciones sociales en el trabajo. Cuando nosotros tenemos condiciones de mal relacionamiento laboral, empezamos a darnos cuenta que muchas veces si nosotros tenemos el rol de jefe, estamos fallando. Recuerden que el líder no es esa persona que manda, no es esa persona que domina, no es esa persona que impone. El líder es la persona que promueve que sus trabajadores estén felices dentro de su entorno laboral, que las personas cumplan con las expectativas, que si una de las personas tiene un problema y viene y no lo consulta, nosotros le podemos ayudar a solucionarlo, pero no le digamos, bueno, entonces ese trabajo no es para usted, entonces pues váyase, porque sencillamente esas son las condiciones que yo tengo en el trabajo. No, eso no es un líder. Un líder es esa persona que le dice, siéntese usted aquí conmigo, entramos a evaluar cómo yo le puedo ayudar primero para que usted mejore en el trabajo y segundo, para que ese trabajo que yo necesito que usted realice, lo pueda realizar bien. Y si usted no está cómodo, pues algo podemos hacer. Pero si yo empiezo a colocarle diferentes condiciones o a generar diferentes estereotipos dentro de la organización, evidentemente pues no voy a tener el mejor relacionamiento con mis colaboradores. Adicional a eso, recuerden que algo muy importante es el poder hablar de una forma adecuada, teniendo un diálogo, teniendo un proceso de discusión, no de pelea, ojo, sino de discusión en el cual nosotros podamos entrar a ver los puntos de vista que cada uno tiene y podamos encontrar una solución de manera conjunta. El líder, ese es el que permite tener buenas relaciones sociales en el trabajo, ese es el que permite tener una buena relación entre los colaboradores y sus jefes. Pero si nosotros no tenemos una persona así, y por el contrario, tenemos un líder que impone,
que descalifica a sus trabajadores, que no tiene en cuenta cuál es realmente el rol que cada uno tiene, la importancia que cada uno tiene, es una persona que no debe ser líder dentro de las organizaciones, porque en lugar de ser un factor protector, se nos convierte en un factor de riesgo para los trabajadores. Por lo tanto, no vamos a tener un buen equipo de trabajo, sino que vamos a tener relaciones psicosociales inadecuadas dentro de ese entorno laboral. Por lo tanto, tenemos que entrar a trabajar propiamente con estas condiciones que nosotros tenemos dentro de la organización. Otro aspecto muy importante que nosotros como líderes debemos hacer es retroalimentar a nuestros trabajadores. Tristemente, muchas veces nosotros no retroalimentamos ni de manera positiva ni de manera negativa. Ojo, hablamos de retroalimentación, no hablamos de criticar o de decir que está haciendo las cosas mal. Cuando yo retroalimento, le estoy diciendo, déjeme ver cuáles eran los entregables que usted tenía, déjeme evidenciar cuáles son sus metas y sus objetivos del cargo para que podamos ver el cumplimiento que se tiene y ver el por qué los cumplió o no los cumplió. Pero cuando yo evidencio que hay algo que está mal, debo decirlo en el momento. No podemos esperar a que pase un año completo laboral para decir a la persona en su evaluación de desempeño, no, lo que pasa es que usted no ha venido realizando las cosas bien. Eso no es un líder. El líder es el que en el momento habla, comenta la situación, dice lo que debe realizar realmente y le dice, ven, mira, si no estamos cumpliendo, algo está pasando, estamos mal en esto, estamos bien en esto, pero se hace una retroalimentación del desempeño y las expectativas que tenemos de la persona. Y otro aspecto importante es la recompensa. La recompensa teniendo en cuenta, pues obviamente ese reconocimiento que hacemos y la compensación que tenemos y obviamente que sean derivadas del trabajo que se realiza. Nosotros no solamente hablamos de recompensas económicas, hablamos de recompensas sociales. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, por ejemplo, digamos que en mi grupo de trabajo yo tengo a un trabajador brillante por su compañerismo y respeto hacia los demás. Yo puedo recompensar a esta persona colocándolo por lo menos como el trabajador del mes, recompensándolo, por ejemplo, con un aplauso delante de todos sus compañeros, colocando, por ejemplo, un protector de pantalla que diga, esta persona ha sido el trabajador del mes por estas y estas características. Eso es una recompensa. Recuerden que nuestros trabajadores no siempre requieren plata. Nuestros trabajadores requieren que sean tenidos en cuenta y que su trabajo sea valorado. Cuando nosotros hacemos eso, estamos generando buenas relaciones en el trabajo y estamos haciendo que nuestros trabajadores realmente se sientan a gusto. Fíjense que desde aquí nosotros ya empezamos a identificar qué factores protectores potenciales podríamos llegar a tener y qué factores de riesgo realmente nos están afectando dentro de nuestra población a nivel de los trabajadores. Adicional a eso, estamos hablando también de los estresores en el entorno extralaboral. Entonces, fíjense que aquí ya estamos hablando de condiciones completamente diferentes de las que tenemos en el entorno laboral. Es decir, cuánto tiempo están con sus familias, cómo son esas relaciones familiares, si hay comunicación o no, si tienen buenas relaciones interpersonales o no, cómo es la situación económica, cómo son las características de la vivienda, cómo la influencia del entorno extralaboral sobre el trabajo y obviamente el desplazamiento de vivienda a trabajo. Este es un punto muy importante que en muchas ocasiones está afectando a nuestra población trabajadora. Entonces, por ejemplo, si nosotros hablamos a nivel Bogotá, estaríamos hablando que una persona generalmente debe durar entre 1 hora y media a 2 horas para llegar a su sitio de trabajo, lo cual muchas veces dificulta. Entonces, aquí es importante empezar a mirar cómo nosotros podemos cambiar algunas estrategias, por ejemplo, jornadas laborales, que no todos ingresen al mismo tiempo, sino que obviamente podamos empezar a ver esas acciones que permitan que la persona tener un estresor a nivel extralaboral, pero que pueda llegar a manejarse desde la organización. Ahí ya estamos haciendo mucho por la persona y le estamos colaborando. Bueno, teniendo en cuenta todas estas condiciones que ya hemos visto, vamos a entrar
a trabajar un poquito más sobre cuáles son esos riesgos que nosotros debemos intervenir dentro de las organizaciones. Muchas veces hemos hablado sobre el síndrome de burnout o hemos escuchado hablar sobre el síndrome de burnout. ¿A qué se refiere este síndrome? Este síndrome popularmente lo conocemos como quemarse en el trabajo, ¿sí? Obviamente es un síndrome de agotamiento laboral y cuando nosotros escuchamos que la persona se está quemando en el trabajo, lo que nos está diciendo es que ya tanto trabajo que tiene, no cuenta con las capacidades para poder solventar todas las necesidades que le exige el trabajo y que haga lo que haga, la persona ya no va a poder lograr realmente ese producto final que esperaban de él y que él mismo como trabajador tenía su expectativa personal. En este momento, la persona obviamente entra en un síndrome de agotamiento laboral, el cual le impide tener una productividad adecuada, empieza a hacer incumplimientos, empieza a tener condiciones que le afectan a nivel laboral y que evidentemente no va a poder trabajar de una manera adecuada. En ese momento, la persona casi que se nos va en una incapacidad por un tiempo, mientras logra recobrar como el interés y las energías que tenía para este trabajo. Por lo tanto, es un problema gravísimo de salud mental y evidentemente muchas veces es generado directamente por la organización. Otro que encontramos es el acoso psicológico. El acoso psicológico visto desde diferentes perspectivas. Entonces, acoso psicológico lo podemos denominar desde el simple hecho que la persona solicite un permiso y su jefe no tenga en cuenta cuáles son las condiciones de ese permiso. Ante la negativa de todo lo que la persona presenta, ante exigencias de tiempo para entregar trabajos, ante situaciones difíciles que debe manejar dentro del trabajo. Eso quiere decir que personas evidentemente empiezan a entrar en un rol distinto, el cual se sienten acosados psicológicamente, pero no saben cómo afrontarlos. Entonces, estos acosos psicológicos, estos hostigamientos que se pueden llegar a presentar en un momento específico, tenemos que entrar a intervenirlos, porque vuelvo y reitero, el trabajo debe ser un lugar de felicidad. Cuando yo me siento feliz haciendo lo que tengo que hacer, estoy feliz de ir a ese trabajo. Pero cuando yo ya no soy feliz, algo pasa y algo tenemos que entrar a trabajar. El manejo del duelo. Recuerden que el duelo pasa por diferentes etapas. Nosotros estamos hablando que un duelo se puede llevar de una manera adecuada, no necesariamente que la persona pase por cada una de las etapas de manera secuencial, pero que logre realmente solventar el problema al cual pues se tuvo que ver visto la persona, sea por la muerte trágica de un ser querido, sea por la muerte de un familiar de manera longeva, sea porque la persona terminó con su pareja, sea porque la persona perdió una materia en la universidad. Cualquier situación puede ser un duelo para el trabajador. Recuerden que todos somos diferentes, pero no por eso dejamos de padecer diferentes situaciones que sean de duelo para nosotros. Hasta la muerte de un perro para una persona que es suma que lleva muchos años puede ser un proceso de duelo que nosotros también debemos manejar dentro de las organizaciones. Otra condición que nosotros también tenemos que evaluar es el estrés postraumático. El estrés postraumático es aquel estrés que se genera cuando la persona se tuvo que ver afectada por una condición inesperada y que generó obviamente un trauma, pues digámoslo que puede ser transitorio en algunas veces permanente sobre una situación específica. Entonces, vuelvo y digo, todas las personas somos diferentes y todos debemos entrar a trabajar en diferentes situaciones esta patología que se podría llegar a presentar, cómo nosotros la intervenimos, cuando requerimos ayuda de un profesional, cuando vemos que la empresa debe hacer una remisión a una EPS, por ejemplo, para que la persona pueda tener un proceso satisfactorio si no cuenta con un profesional de psicología en el momento. El estrés agudo, cuando es generado también por diferentes situaciones y sobre condiciones que podría llegar a presentarse, problemas de depresión y obviamente los problemas económicos.
Si ustedes se dan cuenta, los problemas económicos son una de las condiciones principales que nosotros debemos entrar a trabajar dentro de las organizaciones. Por eso, como vemos, todos estos factores psicosociales siempre se van a ver afectados o se van a ver directamente relacionados con los factores de estrés, porque efectivamente los factores de riesgo psicosocial se nos convierten en la causa del estrés laboral. Entonces, todos estos factores que nosotros hemos trabajado, todas estas capacidades que tiene la persona, los recursos, las competencias, las situaciones a las cuales se enfrenta, las condiciones individuales que tiene, pues evidentemente nos lleva a que ese estado dinámico de bienestar que la persona debería tener en un momento específico, pues obviamente se ve un poco afectado y podría llegar a trabajar algunas condiciones diferentes. Entonces, por eso los factores de riesgo psicosocial siempre van a ser la causa de estrés laboral y nosotros tenemos que entrar a trabajarlos desde allí. ¿Qué impacto debemos tener dentro de las organizaciones? Entonces, por condición específica, nosotros tenemos que entrar a trabajar cuáles son esos trastornos que están relacionados con la salud de los trabajadores. Si encontramos personas con enfermedades de riesgo cardiovascular, con trastornos musculoesqueléticos, con burnout, como lo decíamos anteriormente, con problemas de depresión o ansiedad o con algunas condiciones de suicidio. Recordemos que en muchas empresas hay personas que se nos suicidan dentro de la organización. ¿Por qué? Precisamente porque no tenemos nuestros programas de salud mental y porque en su momento no logramos obviamente identificar esas condiciones con las personas. Recuerden que siempre tenemos situaciones de alerta y cuando nosotros somos muy observadores podemos identificar qué puede estar pasando en la persona y evidentemente entrar a trabajar por ellos. ¿Cómo trabajamos también esa parte de comportamiento del afrontamiento? Entonces, teniendo en cuenta toda la parte del abuso de alcohol y drogas, quiénes son aquellos que tienen mayor consumo de tabaco, quiénes no se alimentan bien, quiénes ni siquiera nos almuerzan. Muchas veces nosotros vemos que las personas ni siquiera salen a almorzar o se toman 5 o 10 minutos para almorzar y regresan al trabajo. Eso no es algo adecuado. ¿Cuáles tienen una actividad insuficiente, es decir, que no es productiva? Y cuáles tienen trastornos del sueño. Tristemente, es importante decirlo que hoy en día vemos muchas personas con trastornos del sueño y esto es algo bastante importante que debemos trabajar en la organización. Recordemos que si el sueño no es reparador, es una persona que siempre va a tener agotamiento físico y va a tener unas condiciones de riesgo supremamente difíciles dentro de la organización. Por lo tanto, vamos a entrar a evaluar unas condiciones que podrían llegar a afectar directamente a la persona. Cuando nosotros evidenciamos el mayor ausentismo y el presentismo laboral, ¿cuál es la diferencia entre estas dos palabras? El ausentismo laboral es esa persona que nunca llega a trabajar, ¿cierto? Independientemente de la causa que tenga. Pero fíjense que el ausentismo no se nos convierte en un problema tan grande. Pienso y considero que el mayor problema que nosotros tenemos en las organizaciones es el presentismo laboral. ¿Qué quiere decir el presentismo laboral? Es la persona que llega, cumple su jornada laboral, pero lamentablemente no está haciendo para nada de lo cual nosotros lo contratamos. No está incrementando su productividad y tampoco está realizando las actividades propias de su quehacer dentro de la organización que debería realizar. Entonces pienso que esto es mucho más desgastante y menos beneficioso para la organización que la persona que se ausenta. La persona que se ausenta dice, pues no voy, estoy enfermo y bueno, tendrá la excusa pertinente para el caso. Pero la persona que va le hace más daño a la empresa porque está ahí, sí, está presencialmente, pero no está haciendo nada para lo cual nosotros lo contratamos. Entonces eso se nos convierte en un problema mayor. Obviamente tenemos que tener en cuenta la parte de motivación y satisfacción y compromiso que tienen las personas, qué tanto nos rota el personal, qué tantas personas tienen la intención de renunciar. Vuelvo y les digo, cuando nosotros permitimos que una persona se vaya, tiene que ser porque realmente las expectativas que tiene esa persona ya no son iguales a las de la empresa. Pero si nosotros podemos hacer algo para que esa persona no se vaya, debemos hacerlo. Si es un buen trabajador, lo debemos retener. Eso habla muy bien de un líder. Cuando un líder no es un buen líder, deja ir a la persona que tiene ahí
sin importarle las condiciones, ni las características, ni por lo que está pasando. Y ahí entramos en un problema serio, porque las personas que están alrededor están visualizando ese comportamiento de su líder. Por lo tanto, tenemos problemas. Y obviamente cuando tenemos una baja productividad, pues tenemos que entrar a trabajar en ellos. Eso es algo supremamente importante cuando tenemos una baja productividad en la persona. Bueno, vamos a entrar ahora finalmente en nuestra recta final de nuestro conversatorio acerca de la evaluación de la intervención para poder escuchar qué preguntas tienen y poder dar respuesta obviamente a ellas. Entonces, cuando estamos haciendo una evaluación de intervención del riesgo psicosocial dentro de las organizaciones, es importantísimo que hagamos un diagnóstico. Recordemos que en Colombia tenemos unas herramientas validadas, pero hoy en día en las organizaciones estamos encontrando empresas que utilizan herramientas que no están siendo validadas en Colombia para evaluar el riesgo psicosocial. Esto no tiene ninguna validez ante el ente gubernamental, por lo tanto no podemos hacer nada. Bueno, muchas veces no tenemos las actividades de intervención y de control. Recuerden, en el papel todo queda lindo, pero eso no es, realmente es hacer acciones para que nosotros podamos mantener a nuestra población trabajadora bien, felices, contentos, satisfechos de estar nosotros trabajando. No tenemos ni lineamientos ni procedimientos, triste. Entonces, todo esto lo tenemos que evaluar. ¿Qué debemos hacer obligatorio dentro de las empresas? Entonces, aplica la batería de instrumentos para la evaluación de factores de riesgo psicosocial del Ministerio de la Protección Social y la Universidad Javeriana que se diseñó. Aplicar la guía técnica para la promoción, prevención e intervención de los factores de riesgo psicosocial, tener obviamente los protocolos aplicables a la organización. Recuerden que depende de los sectores económicos, aplicamos los protocolos y que podamos hacer la identificación, evaluación e intervención de los factores de riesgo psicosocial. Muchas veces las empresas creen que solamente con la aplicación de la batería y tener un resultado de bajo, medio o alto, ya con eso dimos cumplimiento, pero ojo, eso no es así. Tenemos que entrar a evaluar realmente cuáles son esas condiciones que nosotros tenemos que entrar a trabajar con la población. Bueno, ¿qué periodicidad tenemos que tener nosotros dentro de la organización para poderlos trabajar? Entonces, por un lado, hablamos de la periodicidad de la evaluación. Si encontramos un nivel alto en esa evaluación inicial que hicimos de riesgo psicosocial, tenemos que hacer una evaluación cada año y lo debemos tener bajo un sistema de vigilancia epidemiológica. ¿Por qué? Porque obviamente el nivel alto nos dice que estamos con trabajadores en crisis y que posiblemente nos van a desencadenar estrés, posiblemente nos van a desencadenar una enfermedad de origen mental. Entonces, por lo tanto, debemos tenerlos bajo un sistema de vigilancia epidemiológica. Si por el contrario tenemos unos resultados de un nivel bajo o medio, las acciones son preventivas y correctivas y cada 2 años hacemos la evaluación para poder revisar que evidentemente no vayamos a subir, sino que nos mantengamos en un nivel. Si estamos en medio, reducirlo a bajo, y si estamos en bajo o despreciable, quedarnos en ese nivel bajo o despreciable. Tenemos que hacer una intervención de los efectos que tienen estos riesgos psicosociales sobre la salud de los trabajadores. Ojo, sobre los efectos. Eso es lo que nos preocupa, porque recuerden que podemos desencadenar problemas de salud mental en las personas. Tenemos que revisar las condiciones asociadas al estrés ante las exigencias que tenemos del entorno. Entonces debemos tener en cuenta esas condiciones que se pueden llegar a afectar con el estrés para que lo podamos trabajar y que todas las personas aprendan a manejar diferentes situaciones de riesgo dentro de las empresas. Debemos tener un compromiso gerencial. Esto es súper importante. Si las directivas de la organización no se acomodan a lo que nosotros debemos realizar dentro de las empresas, estamos mal, porque evidentemente es importante que lo podamos trabajar. Les quiero presentar este modelo en el cual se debería trabajar toda la parte de promoción, prevención e intervención de los factores psicosociales, en donde nosotros tengamos en cuenta todas las acciones, las actividades preventivas y de intervención que debemos realizar. Entonces, si ustedes se dan cuenta, desde toda la parte de promoción, prevención e intervención, estamos hablando de cuáles serían las acciones que debemos hacer sobre la salud, qué acciones proveemos de la salud para que podamos encontrar una prevención primaria, una prevención secundaria y una prevención terciaria. Cuando nosotros estamos hablando de estos niveles diferentes de prevención, estamos hablando del
cómo empezamos a hacer acciones para prevenir de manera significativa los posibles riesgos que pueda enfrentar una población trabajadora en un contexto determinado. Por eso también, si ustedes se dan cuenta, hablamos de la promoción de la salud, pero también hablamos de la promoción de los factores protectores que ya hemos hablado durante este conversatorio. Y es que esas acciones que vamos a hacer sobre los factores psicosociales, podamos nosotros identificar esos factores protectores que puedan permitirnos que no se vaya a desencadenar un problema de salud mental, sino que por el contrario estemos permitiendo un factor que permita que mitigue ese riesgo y que evidentemente no vayamos a generar problemas aún mayores. Por eso hablamos de la intervención primaria y hablamos de la intervención secundaria. Intervención primaria tomada desde el punto de vista que vamos a intervenir esos factores que están afectando a la organización, y una intervención secundaria donde vamos a trabajar directamente sobre el trabajador. ¿Sí? Entonces, fíjense que aquí tenemos un factor de riesgo bastante importante, que son los factores de riesgo que tenemos y obviamente la persona que presenta el riesgo. Entonces, tenemos que entrar a trabajar desde las dos perspectivas, porque recuerden que no es solamente el trabajador que en ese momento se nos puede ver afectado, sino cómo nosotros estamos mirando para que efectivamente esto no se nos vaya a volver realizado, sino que con la focalización de los trabajadores que tenemos podamos entrar a trabajar en ellos. Bueno, entonces aquí tenemos que entrar a trabajar muy bien con esas condiciones que tenemos dentro de la organización. Obviamente todos los programas que tengamos a nivel de salud mental tienen que estar enfocados sobre todo la parte de promoción, prevención y obviamente cómo intervenimos a los trabajadores para que puedan estar dentro de un proceso adecuado en la organización. De igual manera, aquí pues vemos obviamente algunas situaciones ya a nivel general de lo que ya hemos trabajado en el conversatorio, y es cómo hacemos nosotros para detectar esas necesidades de promoción, prevención e intervención que son tan importantes dentro de las organizaciones, y que así podamos mitigar los posibles efectos que pueda tener nuestra población trabajadora. Entonces, tenemos que tener en cuenta cómo aplicamos la batería de riesgo psicosocial y los protocolos, entonces debemos tener en cuenta sus resultados. Tenemos que tener en cuenta cuáles son esas recomendaciones técnicas y las obligaciones legales que tenemos. Recuerden que dependiendo del sector económico podemos tener algunas que se apliquen unos protocolos como otros que no. Depende obviamente del sector que nosotros tengamos. Tenemos que tener en cuenta cuáles son los factores psicosociales que están afectando la salud del trabajador y qué grado de ausentismo tenemos en la población. Recuerden que el ausentismo lo podemos medir, pero el presentismo laboral no lo podemos medir. Lamentablemente el presentismo, pues no tenemos ausentismo, pero eso no quiere decir que estemos teniendo una curva de productividad. Tenemos que tener en cuenta cuáles situaciones organizacionales especiales tiene la empresa. ¿Qué quiere decir eso? Que si la empresa, por ejemplo, está en una situación económica difícil y tiene que hacer despido masivo de trabajadores, pues obviamente es una situación que nos va a desencadenar inmediatamente problemas de salud mental y riesgo psicosocial alto, pero porque es una situación específica que tiene la organización, más no porque sea un factor que predomine de manera permanente. Tenemos que tener en cuenta los efectos de los factores psicosociales en el trabajo. Entonces, como ya identificamos cuáles son esos posibles factores psicosociales que se pueden ver afectados en la organización, pues evidentemente tenemos que entrar a trabajar cuáles serían esas condiciones que nosotros debemos entrar a trabajar con ellos. Bueno, y obviamente, ¿cuál sería la decisión de promover los factores psicosociales y protectores dentro de la organización? Recuerden que no solamente nos tenemos que quedar con esas condiciones que tienen las personas a nivel de riesgo, sino de factor protector. Bueno, eso ha sido pues el conversatorio, eso es lo que yo les quería transmitir. Ahora sí, me gustaría escucharlos a ustedes, no sé si tienen algunas preguntas o algo que quisiéramos aclarar adicionalmente del tema que nosotros hemos trabajado el día de hoy sobre esa identificación de factores de riesgo psicosocial, la importancia de evaluarlos y el cómo los debemos nosotros trabajar dentro de las organizaciones. Así que los escucho. ¿Alguna pregunta? No sé si me están escuchando todos. ¿Alguna pregunta? Bueno, aquí nos está diciendo Lisset Leal que el tema es muy importante.
Obviamente es un tema que nosotros debemos trabajar en todas las organizaciones, Lisset, tienes toda la razón, independientemente del sector económico que nosotros estemos trabajando. De hecho, si nosotros no lo trabajamos, vamos a tener problemas serios a nivel de salud mental que podría llegar a generar obviamente a nuestra organización como una empresa enferma. Entonces, tienes toda la razón, es un tema que debemos trabajar obviamente en todas las empresas. Bueno, aquí nos dice también Lisette, pero hay empresas que trabajan, déjame ver tú, de aquí, dices, pero hay empresas que trabajan este factor de riesgo sin interés. Sí, eso también es cierto. Lamentablemente hay empresas que el factor de riesgo psicosocial no lo ven importante. De hecho, por eso la norma es tan clara en decir que todas las empresas, sin importar su nivel económico, tienen que aplicar batería de riesgo psicosocial y deben identificar los factores de riesgo psicosocial. De hecho, la normatividad que tenemos en este momento, que salió ahorita en 2019, nos establece todos los protocolos para que nosotros tengamos que realmente trabajar dentro de los factores de riesgo psicosocial en la población, ¿sí? Entonces, muchas veces no le ven interés porque le ven es una pérdida de tiempo y una pérdida de plata, pero no se dan cuenta que están trabajando sobre la salud mental de la persona y que una enfermedad laboral causada por salud mental puede hacer generar que la empresa hasta pueda ser cerrada, porque no se ven actividades obviamente de impacto dentro de ellas. Bueno, Luis Miguel nos dice que es un tema muy interesante. Cristina nos dice, el tema es muy interesante y pertinente para todas las organizaciones. Desafortunadamente las empresas no le dan la importancia necesaria, motivo por el cual se han incrementado las enfermedades laborales. Totalmente, Isabel Cristina, tienes toda la razón. Tristemente, y por eso dentro de la tabla de enfermedades laborales ya está el tema propiamente dicho del estrés como una enfermedad laboral y son las enfermedades de más alto costo, porque es que son enfermedades que duran muchos años en poderse mitigar, en poderse prevenir y poder hacer un reintegro de la persona a su entorno laboral. Por lo tanto, evidentemente, nos permite tener un problema mucho mayor. Por eso yo quise empezar con la parte normativa para poderles explicar a ustedes que hoy en día no es un tema que no se tenga que abordar y que las empresas tengan que tenerlos de poco interés, sino que deben darle realmente un interés mayor para que realmente nosotros podamos entrar a trabajar las diferentes situaciones que tienen las personas dentro de la organización. Entonces son enfermedades más costosas que obviamente pueden desangrar el sistema de salud y evidentemente tenemos que entrarlos a trabajar. Entonces, pues obviamente es algo súper importante que debemos trabajar. Muchas gracias por sus aportes. Bueno, vamos a esperar que Isabel Cristina está escribiendo y ya les digo qué es. Bueno, gracias por los aportes, nos dice Isabel Cristina, muchas gracias a ti y muchas gracias a todos por participar. No sé si tienen alguna otra pregunta, les gustaría ahondar en algo más de lo expuesto, no sé. Bueno, Lice nos dice, la batería de riesgo psicosocial para aplicar es solo la determinada por el ministerio. Bueno, esa es una excelente pregunta, Lisette. En este momento, la única batería que está validada realmente y que nos permita a nosotros contar para la población colombiana es solamente la batería de riesgo psicosocial. Me gustaría que revisaran un poquito la resolución 2404 de 2019, en donde tenemos toda la parte de los protocolos de intervención de los factores de riesgo psicosocial, y ahí nos vuelven a enumerar que la única batería en este momento o el único instrumento validado y confiable para la población colombiana es la batería de riesgo psicosocial. La empresa Sura
ha determinado y ha venido desarrollando muy juiciosamente en tener una nueva batería que permita trabajar esos factores de riesgo psicosocial. Yo la conozco, no la dieron a conocer el año pasado en un congreso en riesgo psicosocial que estuvimos, sin embargo no ha sido validada para la población colombiana. Eso quiere decir que para las empresas que Sura de cierta forma genera sus aportes, digamos que es valioso que lo pueda realizar, pero realmente la única que está en estos momentos con validez y con confiabilidad es la batería de riesgo psicosocial que realizó el Ministerio de la Protección Social. Bueno, aquí nos dice Daniel nos está diciendo, se me fue la pregunta de Daniel. Dale, Lice, gracias a ti por la pregunta. Estoy buscando aquí que se nos perdió la pregunta que hizo Daniel. Pero no me sale aquí en el chat, me alcanzó a salir aquí en un anuncio, pero no lo veo en este momento. Estos son los últimos que salieron. Este es el último que te escribió. Escríbele que nuevamente que se te puede. Daniel, ¿podrías volver a repetir tu pregunta? Que la verdad vi que salió en un anuncio, pero no me sale completa. O que si le puede. ¿Cuál sería tu sugerencia para la evaluación de los factores psicosociales en empresas unipersonales? Bueno, Daniel, en empresas unipersonales, recuerde que tenemos en este momento la resolución 312, la cual nos da una exigencia menor del número de factores que debemos evaluar dentro de la normatividad. Sin embargo, el factor de riesgo psicosocial debe ser evaluada en todas las empresas sin importar el número de trabajadores, desde un trabajador hasta 2.000 trabajadores o más que tengan las organizaciones. Entonces, ¿qué recomiendo yo? Que cuando son empresas unipersonales, lo que debemos hacer es un trabajo mayor de capacitación. Nosotros siempre decimos que las empresas unipersonales generalmente cuentan con un riesgo menor porque no tienen trabajadores dentro de la empresa que puedan llegar a tener algún tipo de riesgo, pero esto no es una realidad. Recuerden que para nosotros, cuando estamos trabajando directamente por esos intereses más personales es donde presentamos más riesgo. Entonces mi recomendación es obviamente tener una persona que permita realizar actividades diferentes, que te permita manejar el trabajo y que evidentemente dentro de todas las condiciones que cuenta esta empresa unipersonal obviamente se puedan llevar a cabo dentro de la normatividad actual. Recuerden que no importa el número de trabajadores que tengamos, en todas las empresas debemos manejar obviamente unos lineamientos mínimos que debemos tener dentro de la organización. Bueno, estamos esperando aquí, se está terminando de escribir. No sé si tienen alguna otra pregunta para poderla responder o pues ya estaríamos pendientes para una próxima oportunidad poder volvernos a encontrar. Lo bajas, no te bajas. Por ejemplo, una empresa con 3 trabajadores, ¿cómo manejamos la confidencialidad?
Bueno, Daniel, la confidencialidad, recuerde que nosotros tenemos unos cargos en los cuales los tenemos de manejo y confianza. Lo primero que tenemos que entrar a trabajar es si estos cargos primero son de manejo y confianza y si son cargos más operativos, tenemos que entrar a trabajar unos lineamientos establecidos de manera escrita en los cuales nosotros hacemos lo que se llama una cláusula de confidencialidad de la información. Recuerden que tristemente esto es un problema muy grave que se presenta en las organizaciones y muchas veces la información se puede llevar como tal a otras instancias que podrían llegar a generar un riesgo mayor. Con las cláusulas de confidencialidad firmada por cada trabajador, de cierta forma legalmente te estás escudando para que la persona, obviamente, solamente sepa que esa información puede estar manejada aquí. En caso dado que la información sea difundida por esta persona que está manejando la cláusula de confidencialidad, puede ser demandado, obviamente, y puede tener las implicaciones legales del caso. Entonces, yo recomiendo que lo trabajes con cláusulas de confidencialidad que te permitan tener un manejo directamente por un abogado para que quede muy bien redactada y que en un momento específico te sirva a ti para que lo puedas manejar ante un juzgado o alguna situación de demanda que se te pueda llegar a presentar. Bueno. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. Bueno, veo que no hay más preguntas, así que les quiero agradecer a todos su tiempo. Muchas gracias por participar de este conversatorio. Espero que haya sido muy fructífero y haya aclarado algunas situaciones que se puedan llegar a presentar en el trabajo. Gracias a todos y hasta una próxima oportunidad.